Pues vamos ya a analizar los datos del paro de la EPA, encuesta de población activa que acabamos de conocer. Se los recordamos, el paro ha bajado en Extremadura en el tercer trimestre del año en 10.300 personas, la segunda mayor bajada en este trimestre en todo el país, hasta los 68.600 desempleados. No había una cifra tan baja desde el tercer trimestre del año 2007. La tasa de paro se sitúa en el 13,56%. Y la ocupación sube además en 6.400 personas. Hay 437.300 ocupados en Extremadura. Nunca hubo tantas personas trabajando en la región en toda la serie histórica. Saludamos ya a Patro Sánchez, secretaria general de UGT. Patro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué valoración hacen desde su sindicato de estos datos de la EPA que hemos conocido hace unos minutos? Bueno, pues la verdad es que hacemos una valoración, la valoramos positivamente, porque los datos, está claro que el mercado laboral, estos datos de la EPA confirman que el mercado laboral extremeño todavía es a un buen momento, que está de alguna forma en línea con la evolución de la economía, que sigue creciendo en niveles cercanos en torno al 3%. Entonces, lógicamente, está claro que son positivos, aunque también son modestos, porque el ritmo de creación de empleo se frena. Realmente tenemos 300 parados menos que el año pasado, es decir, se ralentiza, pero lógicamente los datos son buenos, no hemos tenido nunca tanto número de ocupados y lógicamente hay que valorarlo positivamente, pero sí queremos hacer o incidir en algo importante. Primero, lo que había comentado, que el crecimiento interanual es débil y la brecha de género persiste. El 57% del paro tiene rostro de mujer y la tasa supera en 6 puntos a la masculina. Nosotros en este sentido siempre vamos a seguir pidiendo reforzar las políticas activas de empleo, sobre todo para las mujeres y para los parados de larga duración. Y también, si me permite, quería también destacar que de alguna manera que también el que se confirma que la subida de salario en Extremadura, que está en torno a un 3,1% en lo que llevamos de año, no solamente destruye empleo, sino que lo fortalece y que además mejora sustancialmente el comportamiento del mercado de trabajo, ¿no? Porque lógicamente el avance en la estabilidad del empleo y en los salarios dignos es compatible también con la reducción de la jornada laboral. Es decir, que en definitiva datos positivos, pero sí hay que prestar un poco de atención porque interanualmente, o sea, en el año se ha ralentizado un poco la creación de empleo y hay que estar atentos para que la política económica siga bien y lógicamente para que estos datos sigan siendo expansivos y sigamos mejorando las cifras de desempleo. ¿Cuánto de estacionales tienen estos datos? Porque decía las dos caras de esa moneda, 10.300 parados menos en este tercer trimestre, pero solo 300 menos en el interanual. Claro, por eso decía que hay que analizarlo, es decir, acabamos de recibirlo prácticamente y tenemos que ahora ver los microdatos. Está claro que este trimestre siempre ha estado marcado por la estacionalidad, es decir, por las diferentes campañas que ha habido. Es decir, es exactamente igual que el trimestre anterior. Lo que pasa es que, claro, evidentemente hay más gente trabajando y son buenos datos, es decir, cualquier persona, con solamente una persona que esté parada encuentre trabajo, para nosotros es positivo, pero hay que analizarlo profundamente porque es seguro que ahí viene todo, la estacionalidad, vienen las campañas de verano, es decir, vienen muchas cosas que habitualmente en el mercado laboral extremeño se vienen sucediendo. Por eso nosotros siempre incidimos en que hay que cambiar de alguna forma el modelo productivo de Extremadura, que tenemos que tener más industria, que tenemos que tener unos puestos de trabajo que lógicamente sean más estables y que no sean estacionales o debido solamente a campañas específicas. Quería preguntarle también, Patro, por la situación política en Extremadura y ese riesgo de adelanto electoral después de que toda la oposición haya presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos. ¿Cómo ven desde UGT esta situación? Nosotros, es algo que hemos venido diciendo, nosotros creemos que Extremadura tendría que tener unos presupuestos, debería tenerlo, primero porque aporta confianza y aporta estabilidad al sistema económico y al mercado de trabajo. Es decir, creemos que Extremadura, someter ahora al pueblo extremeño a unas elecciones, no sé, el año que viene y al siguiente volver a someterlo a elecciones, es decir, los periodos electorales evidentemente te limitan la capacidad de gasto, te limita la capacidad de unos nuevos presupuestos. Es decir, yo creo que la situación política es complicada, porque ahora mismo lo que vimos ayer en el Parlamento, ahora hay 3 enmiendas a totalidad presentadas, no sabemos qué va a pasar, todo parece que apunta a unas elecciones anticipadas y yo en esto pienso honestamente que cuando no hay una mayoría, es decir, absoluta de un grupo parlamentario, de un partido político, evidentemente tienen que llegar a acuerdos y los acuerdos, hay que llegar a acuerdos, hay que negociar mucho y cuando hay dos modelos o unos modelos de presupuestos, unos presupuestos que
que se presenta a la oposición, está claro que hay que negociar y ambas partes tienen que negociar. En este caso, cuando digo ambas partes, digo el gobierno y la oposición, ¿no?, en bloque. Hay que negociar y hay que ceder en algunas cosas, tanto por una parte como la otra. Para nosotros es una mala noticia, es decir, nosotros creemos que, y lo hemos defendido desde el principio, ya alguna vez me preguntaron, que debería haber habido presupuesto, se debería llegar a un consenso. Está claro que se va a determinar todo el martes. No sé si hay alguna posibilidad de que haya algún acuerdo que se puedan debatir, pero la verdad es que sería malo para Extremadura, bajo nuestro punto de vista, someter a la región otra vez a unas nuevas elecciones, porque a partir de ahora todo se paraliza, se ralentiza mucho más, entran los partidos políticos, en este caso, en campaña electoral, y hay muchas limitaciones y muchas cosas que no se pueden acometer. Está claro que tenemos un panorama muy complicado, que tenemos una polarización tremenda, que es muy difícil, tanto aquí como en el Estado, de llegar a acuerdos, y lógicamente esto, bajo nuestro punto de vista, para Extremadura no viene bien, pero bueno, si al final la presidenta convoca elecciones, porque entiende que debe convocarlas, pues habrá que someterse otra vez a un proceso electoral otra vez. Pero yo repito, yo creo que hay que, hasta el último momento, habría que intentarlo y habría que negociar. Pero repito, cuando se negocia, ambas partes tienen que ceder. Está claro que nosotros, evidentemente, en la posibilidad de unas elecciones, con un panorama que, por ejemplo, en este caso, fortalezca más a Vox, para nosotros, evidentemente, sería tremendo, porque entendemos que las políticas de Vox no son políticas, es decir, inculcan, o sea, hasta derechos básicos y fundamentales, derechos de las mujeres, los derechos LGTBI, los derechos de los menores. Es decir, yo creo que sería mucho peor para Extremadura. Pero nosotros ahí no tenemos, no tenemos la capacidad de hacer absolutamente nada, sí, por supuesto, decirlo. Es decir, tendría que ponerse de acuerdo. No es bueno para Extremadura que haya unos presupuestos, pero parece que el panorama político en este caso nos va a llevar a ello, nos va a abocar a ello. Y de hecho, en la prensa y los mentideros políticos se empieza a hablar incluso de fechas. ¿Sería posible el 21 de diciembre si se convocasen el mismo martes y se tumban los presupuestos? O se habla incluso también del 15 de marzo coincidiendo con las de Castilla y León. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Cuanto antes mejor o esperar a primavera? Es que nosotros, evidentemente, si hay que convocar elecciones, cuanto antes se convoquen mejor, porque evidentemente el momento que las convoques es allá, porque luego está todo el proceso de formar gobierno, de los diputados, es decir, que hay un proceso luego largo. Entonces, si se convoca, si hay posibilidad de convocarla, bajo nuestro punto de vista, si hay que convocarla, cuanto antes, porque repito, el no tener, de alguna manera, unos presupuestos, el no tener una situación política ni un parlamento que pueda funcionar a pleno rendimiento, lógicamente limita el gasto y limita muchísimas acciones que el gobierno no puede hacer estando en campaña electoral. Para que vamos a si se puede hacer en diciembre, pues cuanto antes, evidentemente, mejor. Pero eso no depende de nosotros, depende de la presidenta, en este caso, de la presidenta María Guardiola, y esperaremos acontecimientos. Pero repetimos, nosotros no creemos que sea bueno para Extremadura el que haya presupuesto. Evidentemente, aquí todo el mundo se echa la culpa de unos y de otros. Yo lo único que digo es que hay que negociar y hay que llegar a acuerdos. Y que cuando tú te pones en una mesa de negociación o estás negociando unos presupuestos, ambas partes tienen que ceder y tiene que haber cesiones. Evidentemente, si no las ha habido, pues lógicamente va a ser difícil. Y en ese panorama estamos, que yo creo que a Extremadura, desde luego, no le beneficia para nada, teniendo en cuenta que si tenemos elecciones al año que viene, al año siguiente hay que volver a tenerlas. Y yo creo que estamos en una situación en Extremadura como para dejarnos de estar en elecciones tanto tiempo. En la economía, evidentemente, por los datos que he dado antes, estamos en un modelo, la economía está creciendo también en España, hay un buen momento y yo creo que había que ahondar por esa senda. Y lógicamente también entiendo, ¿no? O sea, tanto una parte como puedo entenderla, ¿no? Está claro que nosotros hemos manifestado en estos presupuestos que no estábamos de acuerdo con la política fiscal. Lógicamente, nosotros queremos una política fiscal diferente y mucho más justa. Pero yo lo que insisto en que se sienten las enmiendas a la totalidad. Yo personalmente, desde nuestra organización creemos que va a haber elecciones, pero esperemos que se pudiera llegar a un acuerdo y que no no sucediese. Pero creemos que no va a ser posible. Estaremos pendientes porque todo se va a decidir el próximo martes. Patro Sánchez, secretaria general de UGT, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Hora. Muchísimas